Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la nada que fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar.
hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, Nada nos separará, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre. No hay otro nombre. Poderoso su nombre. No hay otro nombre. Muy buenos días, Centro Cristiano de Valencia. Una vez más nos comunicamos por este medio. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y hoy quiero hablar un poco sobre los sentidos espirituales. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que en este día pueda abrir nuestros sentidos espirituales, que en este día nos pueda hacer entender qué es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros y cómo Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de crecimiento espiritual? Lo único que necesitamos es que seamos activados en los dones que Él nos ha entregado, que seamos activados en los sentidos que Él nos ha entregado como seres espirituales que somos también, ya que somos espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, ahorita entraremos en materia y ya les explicaré un poco, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, queremos entregarte este tiempo a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, yo creo, Señor, que para ti no hay tiempo, no hay distancia, Señor, que tú traspasas, Señor, el tiempo y la distancia, Padre, y que tu palabra llega, no importa el día, la hora, siempre tu palabra surtirá efecto porque ahí en ella hay poder. Por eso en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, tomando ese lugar de autoridad que tú me has entregado, yo vengo atando todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu que se opone para que las personas reciban este mensaje. En el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, que los oídos y los ojos espirituales serán abiertos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, ato toda venganza, todo contraataque. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, entonces como les decía, nosotros somos seres espirituales aquí en la tierra. Pues cuando Dios nos creó, Él nos creó con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. En el principio, el espíritu debía gobernar al alma, ¿ok? Y en el espíritu nosotros tenemos la intuición, la comunión y la conciencia. Entonces, cuando usted está consciente o inconsciente, ese es su espíritu el que está consciente o inconsciente. La comunión es esa parte de nuestro espíritu que se comunica con el espíritu de Dios, ¿ok? Y cuando la gente dice, tengo una intuición, pues eso sí existe, pues la intuición es una parte que Dios le dio a nuestro espíritu y eso está allí. Ahora, en el alma nosotros tenemos nuestras emociones, tenemos nuestra mente y tenemos la voluntad. Y tenemos el cuerpo también. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre peca? Cuando el hombre peca, el alma pasa a ser esclavizada. Si no somos cristianos, pues pasa a ser completamente esclavizada, pero sabemos que cuando nosotros pecamos un área de nuestra alma, entonces, así sea un área, pasa a ser esclavizada ¿por quién? Pasa a ser esclavizada por los pecados y los deseos carnales. Entonces, en ese momento, el alma se separa de Dios. Ustedes bien saben que la palabra dice que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Bueno, pues el alma en ese momento que peca se separa de Dios y entra en tinieblas. Y donde hay tinieblas, hermanos, hay demonios. ¿Ven? Donde hay tinieblas, ¿qué hay? Hay demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que el alma empieza, así esclavizada por el pecado, comienza a dominar al cuerpo y el espíritu, que es el que debería gobernar, pues así estaba establecido desde un principio que el espíritu gobernara al alma. Entonces el espíritu entra en un letargo y él deja de gobernar. ¿Qué pasa entonces? Que como esta alma es esclavizada por el pecado, ella se empieza a acoplar al mundo natural y empieza a olvidarse de lo sobrenatural. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya entonces Satanás, él no puede tocar nuestro espíritu porque en mi espíritu
entra el Espíritu de Dios. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, empieza a haber una comunión y la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo tiene comunión con nuestro espíritu, ¿ok? Esa área de la comunión que está en nuestro espíritu es lo que se va a comunicar con el Espíritu de Dios. Entonces Satanás ya no puede tocar nuestro espíritu porque ahí está el Espíritu de Dios, pero ¿qué pasa con el alma? El alma sí la puede tocar. Entonces, por esto, mis hermanos, es que el alma tiene que ser sanada, el alma tiene que ser restaurada y tiene que ser liberada para que junto con el espíritu pueda llegar a tener la plenitud de Cristo. ¿Qué pasa entonces? Que los demonios vienen a controlar un área del alma por una causa activa o lo que también llamamos una puerta abierta al pecado. Entonces, los cristianos, bien sabemos, no estamos poseídos por demonios, sin embargo, nosotros podemos abrir una puerta y un área de nuestra alma sí puede estar subyugada o puede estar bajo el control parcial de un espíritu inmundo a causa de esta puerta abierta que nosotros llamamos pecado y que conocemos, ¿verdad? Muchas de estas puertas, que no es el tema de hoy, sin embargo, es importante que yo les venga explicando todo esto, pues si queremos hablar de los sentidos espirituales y queremos activar nuestros sentidos espirituales, tenemos que entender qué pasa con nuestro espíritu, si nuestro espíritu está despierto o si nuestro espíritu está dormido. Y si nuestro espíritu está dormido o en letargo, ya sabemos qué es, porque áreas de nuestra alma están esclavizadas y debemos trabajar en esto. Amén. No es tampoco el tema de esta prédica, pero es necesario que eso se trabaje para que nosotros podamos activar los sentidos espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios limpia con su sangre el pecado. Nosotros nos arrepentimos y Dios limpia con su sangre el pecado. Somos perdonados. Nuestra comunión con Dios se restaura, pero si el demonio entró a un área de tu vida fue porque tú le diste permiso, tú le abriste la puerta, tú le diste el derecho legal. Como tú lo dejaste entrar, tú mismo tienes que ordenarle que salga. Es así. Entonces, tú le diste el título, tú se lo tienes que quitar. Por eso es que nosotros debemos, cuando pedimos perdón, debemos renunciar a esas cosas y debemos cerrar la puerta, ¿ok? Renunciamos a esos espíritus, los echamos fuera de nosotros y cerramos la puerta. Entonces nos podemos dar cuenta que quien nos ayuda en la liberación de nuestra vida, de nuestra alma, es el Espíritu Santo, quien guía la liberación y nos dice de qué forma vamos a liberar nuestra alma. Pues el Espíritu mismo nos indica si el alma está en alguna región de cautividad, si solo renunciando ya eres libre de eso o con la confesión. Muchos tipos de liberación, pues el Espíritu Santo nos guía a la liberación, y quien llena esos vacíos después de la liberación, esas áreas que habían sido llenadas por esos espíritus, cuando tú los echas fuera, esos vacíos vienen a ser llenados por el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y qué importante es que lo tengamos en cuenta, sobre todo en estos días donde sabemos que el enemigo cada día ataca de diferentes formas, enviándonos dardos también de diferentes formas y maneras. ¿Para qué? Para tratar de que nosotros nos desanimemos y que no cumplamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, mas la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces sabemos también que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios a través de esta área de la comunión de nuestro espíritu. Entonces nuestra alma necesita ser sanada, necesita ser restaurada, y el espíritu es el que debe entonces gobernar como era al principio. Muy bien, pero para que esto pase, nosotros también necesitamos de las disciplinas espirituales como son el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Pues necesitamos que nuestro espíritu salga del letargo de donde está, para que se puedan activar los sentidos espirituales. Pues estos sentidos espirituales, por supuesto, están en nuestro espíritu. Entonces, los sentidos espirituales, al igual que los sentidos físicos, son 5. Tenemos la vista, ¿verdad? Espiritualmente también tenemos una vista espiritual. Tenemos el oído, también espiritualmente podemos escuchar. Tenemos el olfato, espiritualmente también se nos activa el olfato espiritual. Y tenemos el gusto,
que aunque no es muy frecuente, también se activa, y el tacto también algunas personas lo tienen activado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que la mayoría de los profetas en la Biblia, cuando ellos hablan, ellos dicen vi o dicen oí entonces, ¿no? Aquí usted se puede dar cuenta que los profetas veían en el mundo espiritual y escuchaban en el mundo espiritual. También hay casos de personas y algunos líderes, algunos profetas, algunas personas que tienen ciertos dones y talentos, ¿verdad? Dentro de sus dones tienen que el olfato lo tienen despierto, y esto nos ayuda, hermanos, también porque podemos saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay personas, yo recuerdo personas en el encuentro que a veces ellos, haciendo una liberación de algo específico, ellos sentían un olor característico. Entonces, a veces cuando estamos en regiones de cautividad nos puede llegar un olor característico y otra persona está viendo, y fíjese cómo nos complementamos en el cuerpo de Dios cuando alguien está viendo, por ejemplo, un pozo cenagoso y otra persona está oliendo y dice que huele a putrefacto, que huele muy mal. Entonces se complementa y decimos, pues sí, confirmación, realmente estamos en este lugar y debemos salir o debemos sacar a la persona a la que estamos liberando. Entonces es importante también a través del olfato. Dios muchas veces nos llegan unos ciertos olores que Dios nos muestra con estos olores cuando se nos activan que hay un trabajo de brujería alrededor nuestro y que nosotros debemos, como dice la palabra, reprender las tinieblas, y que nosotros debemos, ¿verdad?, tomar esa autoridad que Dios nos ha dado y destruir las obras de Satanás, del diablo. Ejemplos de olores: te puede llegar un olor a tabaco, te puede llegar un olor a azufre, te puede llegar un olor como a una tierra mojada, a una humedad terrible. Son olores de trabajos de brujería, son olores de entierros que hacen, y a veces nosotros como iglesia estamos como dormidos, aletargados, y no estamos conscientes de que esta gente está trabajando día y noche para impedir, ¿verdad?, o para bloquear que el creyente asuma la autoridad de tal manera de que ellos puedan seguir haciendo todo lo que Satanás les dice que hagan, y nosotros pues allí nos quedamos. En el gusto tenemos en Apocalipsis 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Cuando aquí vemos que el apóstol, a él se le dio a comer un rollo y le dijeron, primero te va a parecer dulce, pero después será amargo. Entonces este gusto que él probó fue en el gusto espiritual, ¿ok? Eso fue una experiencia espiritual que él tuvo. También en el tacto, ¿verdad? Nosotros podemos experimentar muchas veces el tacto espiritual, que no es igual al tacto físico. Las referencias se las tengo en 1 de Juan 1:1 y en Lucas 8:46. Y les puedo también contar de que hay personas que han logrado tocar ángeles, y también por lo menos yo experimenté una vez de dos experiencias, una positiva y digamos una negativa. Fue en un encuentro. Sentí que alguien me rozó, me caminó, me tocó, y al lado yo no tenía a nadie, estaba caminando en una administración, y sabía que no era algo positivo tampoco, ¿ok? Que no era bueno. Y en otra oportunidad era el Espíritu Santo, y esa persona, la persona del Espíritu Santo, me colocó la mano en el hombro, y el toque espiritual era diferente del toque físico, pues cuando luego en un momento alguien vino a decirme, mira, te toca hacer tal cosa, y me tocó físicamente, el toque del cuerpo fue muy diferente al toque ese espiritual que yo estaba sintiendo en ese momento, y que de paso se me interrumpió la experiencia espiritual, ¿no? Y fue en un tiempo de alabanza. Entonces, qué importante es que tengamos tiempos de alabanza y de adoración con Dios, pero tiempos genuinos de alabanza y de adoración, donde el Espíritu Santo puede venir a nosotros, donde Dios puede hablar a nuestra vida también, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Mateo 13, versículos 16 y 17, y dice así la palabra de Dios: dichosos los ojos de ustedes porque ven. Y dice también, dichosos los oídos de ustedes porque oyen. Pero fíjese lo que dice también: muchos profetas y muchos hombres justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo y oír lo que están oyendo, pero no lo lograron.
Entonces nosotros estamos en un nuevo tiempo, ¿verdad? Estamos en un tiempo de mucha revelación de Dios. Y miren, muchos profetas, dijo Jesús, muchos profetas y muchos hombres justos anhelaron vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo, pero ellos no lo lograron. Entonces, esto es para nosotros, para esta época, y nos está diciendo el Señor que somos dichosos nosotros porque vemos. Ahora, de pronto usted dirá, pero yo no veo nada. Pues ya ahorita vamos a ver cuáles son las causas por las que a veces no podemos ver espiritualmente y cuáles son las causas por las que no podemos escuchar a Dios. Pero nos está diciendo, dichosos los ojos de ustedes porque ven. O sea, ustedes en este tiempo están para ver el mundo espiritual. Ustedes en este tiempo están para escuchar. Claro, tenemos que discernir mucho. La voz de Dios y la voz del enemigo pues se parecen a veces. Y el enemigo trata de imitar la voz de Dios. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Y aunque el enemigo a veces trata de usar la palabra, para eso tenemos también los sentidos espirituales, hermano. Para tener el oído también necesitamos tener el ver, ¿no? Entonces, este es el tiempo de ver y de oír en el espíritu. Entonces, si usted tiene a alguien allí al lado, dígale, este es el tiempo de ver y de oír en el espíritu. Y que no seamos confundidos. Siempre el ver espiritualmente nos va a ayudar mucho a reconocer esa voz que está también allí. Y por supuesto, los dones son importantes porque nos ayudan a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Pero por eso es que es importante que activemos estos sentidos espirituales para que cuando tengamos los sentidos despiertos, empezamos nosotros a orar de una forma diferente, empezamos a tener un nivel de oración diferente, de tal forma que los dones del Espíritu se empiezan a activar en nosotros y aquellos dones que estaban dormidos se despiertan y si no tenías ciertos dones, Dios te los empieza a entregar. Entonces empieza Dios a repartir dones y aquellos que tenían sus dones pero no los habían desarrollado, esos dones se empiezan a desarrollar. Entonces hay repartición de dones, hay despertar de dones dormidos y hay desarrollo de dones, pues muchos tienen tal vez un sentido espiritual un poquito abierto, pero Dios quiere desarrollar eso. Amén. Entonces fíjense, vean, aquí en Mateo 6:22 dice la palabra que los ojos son la lámpara del cuerpo y que si tu ojo es bondadoso andarás en la luz. En la versión de la Biblia textual, la Biblia hebrea textual, que traducen directo del hebreo, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, otra vez dice, si tu ojo está sano o tus ojos, porque tenemos dos, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y al leerles esta palabra, les quiero hacer referencia o citar un testimonio muy breve. Es largo, pero solo les voy a hablar el testimonio, les voy a hablar solo lo que trata a este versículo para que ustedes vean cómo esto es tan real, aunque nosotros a veces no lo podamos ver, pues en el mundo espiritual Satanás sí lo ve, ¿ok? Entonces este es el testimonio de un ex satanista hablando sobre las estrategias de los ocultistas y él decía lo siguiente, atención, decía, las brujas y los ocultistas tratarán de evitar contacto visual con hombres y mujeres de oración, otra vez, tratarán de evitar contacto visual, tratarán de mirarnos a los ojos. ¿A quién? A hombres y mujeres de oración. ¿Por qué? Mire esto, lo que ellos ven en el mundo espiritual. Ya que ellos, o sea, nosotros los cristianos, cuando estamos orando, ya que ellos pueden liberar rayos de luz de sus ojos. Entonces se cumple Mateo cuando nos dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, cuando nos dice que si tu ojo, ¿verdad?, está sano, ve cosas sanas. Entonces, todo tu cuerpo, ni siquiera son los ojos nada más, sino todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero fíjense que ellos cuando ven, por eso ellos evitan el contacto directo con los ojos y por eso muchas veces es bueno hacer la administración mirándoles la cara, pues sabemos quiénes nos miran y quiénes no nos miran. Entonces, fíjense que ellos dicen que nosotros podemos liberar rayos de luz de nuestros ojos. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero ellos que trabajan en el mundo espiritual se dan cuenta. Entonces, mire qué más dijo este ex satanista. Dijo,
Ellos le temen al poder del cristiano y el poder está en la oración. Ellos reconocen que en nosotros está la autoridad, ¿verdad? Y usted sabe que ellos tienen poder que el diablo les ha entregado y ellos reconocen que nosotros tenemos poder y que tenemos autoridad. Ellos no tienen autoridad, nosotros tenemos autoridad, pero ellos no le tienen miedo a la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque ellos son espíritus humanos. Los brujos y los satanistas, cuando salen del cuerpo, ellos son espíritus humanos. Y los demonios sí obedecen órdenes. Ellos a la autoridad obedecen órdenes y se van. Nosotros les decimos fuera al abismo sin retorno, ellos se van, los demonios. Pero los espíritus humanos, aunque nosotros tengamos autoridad, como ellos son espíritus humanos, humanos como nosotros humanos, ellos también Dios les dio el libre albedrío. Como Dios les dio libre albedrío, pues ellos deciden si se van o se quedan. Por eso es que cuando hay una manifestación de que se nos presenta un espíritu humano, debemos ordenar a los ángeles que los aten, que los amarren y se los lleven, ¿ok? Pues ellos no van a obedecer nuestros órdenes, ellos no le tienen miedo a la autoridad. Tú puedes tener la autoridad en Cristo y ellos pueden estar parados al lado tuyo. Ellos le tienen miedo es al poder, ellos tienen poder, nosotros también, pero ellos le tienen miedo y fíjate cómo dice allí él, dice, le temen al poder del cristiano y el poder está en la oración. Por lo tanto, les interesa que oremos poquito para que el poder sea poco, de tal manera de ellos poder entrar y poder trabajar en nuestras vidas, poder doblegarnos y poder hacer que nos salgamos del propósito de Dios. Mientras que si nosotros estamos orando y orando de una forma correcta, ellos saben que ahí hay poder. Entonces, el rayo de luz de nuestros ojos y de nuestra vida es mucho mayor y ellos no van a poder penetrar. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Entonces nosotros necesitamos despertar a esto, hermanos. Necesitamos dejar de ser tan inocentes espirituales que muchas veces vemos a un santero en la iglesia y decimos, ay, vino a visitar. No, a menos que Dios te revele que Él vino a visitar, que Él vino a ver. Pero un santero, debemos tener aquella malicia también espiritual. Un santero, un brujo, un hechicero, entra a la iglesia, a maldecir la iglesia, entra a la iglesia con un propósito para él subir de nivel al que él le trabaja, que es a Satanás. Y la iglesia no puede estar dormida. Por eso hoy Dios quiere despertar nuestros sentidos espirituales y que nosotros podamos ver realmente lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, nuestra capacidad de ver en el mundo espiritual depende mucho de lo que nosotros alimentamos nuestros ojos. Entonces, si nosotros vemos mucha televisión, vemos muchas películas de terror y vemos muchas cosas de estas, nosotros vamos a estar llenos de eso, difícilmente nosotros vamos a poder ver las cosas espirituales. Por eso es que nosotros hacemos estos tiempos de ayunos, ¿verdad? Porque en los tiempos de ayuno nosotros debemos limpiarnos también de toda contaminación, debemos tomar tiempo con Dios para que Dios realmente nos pueda revelar las cosas. Entonces tenemos como ejemplo a Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva, ellos caminaron con Dios aproximadamente 100 años en el Edén. Uno lee Génesis y a uno le pareciera que ellos caminaron un día con Dios, que al día siguiente la serpiente los engañó y que al tercer día salieron, ¿verdad que sí? Uno lee y pareciera que fue así. Pero cuando nosotros vamos a otros libros, cuando empezamos a escudriñar mucho más y leemos libros donde habla mucho más esta historia, aún los libros apócrifos son libros de historia realmente, se pueden leer. Hay gente que dice, no, están inspirados por el Espíritu Santo, pero es como una historia. Ahí tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, te dice claramente que ellos caminaron aproximadamente con Dios 100 años. Y a los 100 años fue que ellos fueron expulsados del Edén. Pues sus hijos nacieron fuera del Edén. Recordemos que ya bajo la maldición, ¿verdad? Que vino por causa de ¿qué? De la desobediencia. Y eso es otro tema, pero seguimos aquí. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron? Fíjense. La serpiente les dijo, no, ustedes saben que si ustedes comen del árbol ese día, ustedes van a ser como Dios, ¿verdad que sí? Entonces se les van a abrir sus ojos y en efecto se abrieron los ojos de ellos, pero los ojos físicos, pues ellos apenas comieron del fruto prohibido, lo que se vieron fue desnudos. Entonces se abrieron fueron los ojos físicos y eso lo leemos en Génesis 3:7. Dice la palabra de Dios, tan pronto como comieron del fruto, ¿verdad?, prohibido, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza.
Entonces aquí vemos que ellos abrieron sus ojos físicos, sí, pero miren lo que pasó. Ellos perdieron sus ojos espirituales. Ellos fueron velados por causa del pecado. Entonces el versículo 8 dice, aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Ya no lo veían. Entonces corrieron a esconderse para que Dios el Señor no los viera. Entonces sus ojos espirituales, a causa del pecado, y aquí está una razón, se cerraron o desactivaron. Ya ellos no veían a Dios, solamente lo escuchaban. Ellos caminaron 100 años con Dios, ellos veían a Dios, ellos lo veían, lo escuchaban, estaban con Él, pasaban tiempo con Dios, Dios les hablaba muchas cosas, les enseñaba muchas cosas, y ellos fueron engañados. Ellos tenían libre albedrío, ellos tomaron su decisión, y fíjense que cuando sus ojos físicos se abrieron, sus ojos espirituales se desactivaron. Ya que es el sentido espiritual más importante. Ya no podían ver a Dios. Y fíjense en el versículo 10, nuevamente el hombre le contestó, oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo. Entonces fíjense, oí que andabas por el jardín, ya no veía a Dios, solo lo escuchaba, pero no lo veía. Perdieron uno de los sentidos espirituales. Entonces fíjese, hermanos, que acá cada uno de nosotros decide, ¿verdad?, qué nivel de consagración queremos tener. Muchas veces se nos dice que nosotros somos legalistas o que somos religiosos, que pura Biblia, que sacrificarnos, pero para todo uno paga un precio. Si tú quieres ver mucho en el mundo espiritual, tú tienes que pagar un precio. Y el precio es que hay cosas que tienes que dejar de ver. Hay cosas que tienes que dejar de escuchar. Hay cosas a las cuales nosotros tomamos la decisión, pues es una decisión, ¿ok? Y no es que no vas a ver películas, tú puedes ver películas, pero tú vas a decidir entre pasar 3 horas viendo una película o pasar menos tiempo en película porque quieres pasar más tiempo con Dios, porque te interesa más que Dios te revele lo natural. Por ejemplo, las películas de terror. Eso te abre tus ojos físicos a la carne y ves cosas, pero tus ojos espirituales se cierran. No puedes ver más allá de lo que tú quieras ver, ¿me entiendes? Entonces es una decisión, nosotros tomamos una decisión. Si tú quieres ver el mundo espiritual, entonces cuida tus ojos. Cuida lo que entra por tus ojos. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que en Génesis lo primero que atacó Satanás fue los ojos espirituales, porque sabía que era muy importante que viéramos el mundo espiritual. Recuerde a Giesi, ¿verdad?, el criado de Eliseo. Eliseo tenía sus ojos espirituales bien abiertos, pero Giesi no. Sin embargo, él oró y le dijo, Señor, abre los ojos para que él vea. Y ahí fue cuando Giesi vio la multitud de ángeles. ¿Cuántas veces no quisiéramos nosotros ver eso? Pero hay un pecado que nos impide ver. Hay otro pecado que es la incredulidad, y ya lo vamos a ver, que también nos impide ver. Y por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, ¿ok? Pedirle a Dios que nos ayude y que nosotros podamos realmente cuidar nuestros ojos. ¿Qué es lo que estoy viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estoy viendo en Netflix? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Con qué voy a contaminar mis ojos? ¿Y realmente estoy interesado en ver el mundo espiritual o no? Porque a veces a mí me dicen, hay una serie muy buena de vampiros y de cosas y no sé qué. Y yo le digo, no, gracias, tengo suficiente con el mundo espiritual real para estar viendo el mundo espiritual ficticio, ¿no? Entonces, es más importante ver el mundo espiritual real, porque nos va a ayudar a cómo nosotros vamos a actuar. Mientras que si tú ves el mundo espiritual ficticio, de nada sirve, no vas a aprender absolutamente nada. Amén. Bien, entonces, fíjense que la vista entonces es uno de los sentidos más importantes. ¿Por qué? Porque lo que tú ves, tú lo agarras, tú lo tomas, ¿sí o no? Ustedes han ido a lo que antes llamábamos el campo del enemigo. Esos son regiones de cautividad, ahora lo llamamos regiones de cautividad, ¿verdad? A regiones de cautiverio donde partes de nuestra alma va. Si usted va a esa región a buscar la parte de su alma que quedó atrapada, por ejemplo, en el rechazo,
usted se ve, usted se agarra y se saca. Pero si usted no se ve, usted tiene la duda, ¿estoy ahí o no estoy ahí? ¿Verdad que sí? Aunque yo muchas veces les digo y les insisto, es por la fe. Si usted se identifica, usted tiene que salir de ese lugar, así usted no se vea. Pero claro, estamos a un nivel, hermanos, en que necesitamos crecer, necesitamos comer alimento sólido y necesitamos ver, no necesitamos conformarnos. Ah, bueno, lo voy a hacer por la fe. No, yo necesito ver, yo necesito pedirle a Dios, Señor, yo soy un ser espiritual, tripartito, sí, cuerpo, alma y espíritu, pero soy un ser espiritual. Pues Dios desde la eternidad ya nos había creado así espirituales y nos envía a la tierra y somos seres espirituales que vivimos aquí en la tierra y que necesitamos nosotros volver como al diseño de Dios y restaurar el diseño de Dios aquí en la tierra. Entonces fíjense lo que pasó en Génesis 27:19 con Esaú y con Isaac. Isaac era el padre de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Y entonces Isaac estaba muy ancianito y estaba ciego. Y ustedes se saben la historia, Isaac quería bendecir a su hijo mayor, pero Rebeca agarró y le dijo a Jacob, no, anda tú rapidito que yo quiero que Dios que tu padre te bendiga a ti. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a leer el versículo 19, dice, soy Esaú, tu hijo mayor, dijo Jacob, lo estaba engañando. Hice lo que me dijiste que hiciera. Este es el guiso que preparé con lo que he cazado. Siéntate y cómelo para que me bendigas. Versículo 21. Acércate, le ordenó Isaac. Quiero palparte para estar seguro que eres mi hijo Esaú. Como él estaba ciego, él quería palparlo y él lo tocó. Versículo 22. Jacob se acercó a su padre, lo palpó. Y dijo Jacob para sí, es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Él lo palpó, él lo escuchó y todavía estaba dudoso. Versículo 23. Isaac no reconoció a Jacob porque sus manos eran tan velludas como las de su hermano Esaú. En el versículo 25, entonces su padre le dice, pásame el guiso y luego te bendeciré. Y él degustó la comida y le pareció que la comida era a la sazón del hijo Esaú, pero resulta que la mamá le había ayudado a hacer el guiso para que le quedara tal cual. Por lo tanto, vemos tres sentidos, lo tocó, lo escuchó, lo degustó. Y por último, usó el olfato. Jacob se acercó, besó a su padre y al oler la ropa que Jacob llevaba puesta, Isaac lo bendijo, pues cargaba la ropa del hermano. Entonces, vemos que Isaac usó 4 sentidos y se equivocó. Pues le hacía falta el sentido más importante espiritual, que es el de la vista. Entonces él fue engañado, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que nosotros podamos, lo que nosotros escuchamos, confirmar con la vista espiritual. Pues como le decía, el enemigo puede imitar la voz de Dios. Yo recuerdo una vez una serie, una comiquita que veía uno de mis hijos y recuerdo que era de unas hormiguitas cristianas. Y había una cueva y les estaba hablando una araña en la cueva, pero esa araña en la cueva le decía otras cosas, le decía, pasa adelante a mi casa, muy amable y muy esto y aquello, y la hormiguita afuera estaba tentada y la cueva estaba muy oscura. Cuando prendieron un fósforo y alumbraron, ¡ay! Se asustaron porque era una tremenda araña que estaba esperando que ellos entraran para comérselo. Entonces fíjense qué importante, ¿verdad? Que aunque la araña estaba hablando muy suave, muy dulce, pasen adelante a mi casa y tal, ella lo que estaba esperando era que pasaran para comérselo. Cuando ellos prendieron con el fósforo y alumbraron la cueva, se dieron cuenta que era una araña inmensa y se asombraron y se dieron cuenta que era mala y huyeron de ese lugar, ¿no? Entonces, tal cual es con nosotros, necesitamos ese sentido espiritual de la vista para nosotros ver. Fíjense que en Primera de Reyes 22:6, el rey Acab convocó a sus 400 profetas paganos, dice la escritura, y les preguntó, ¿atacaremos a Ramot de Galat? Y esos profetas paganos respondieron, sí, vayan, el Señor los va a ayudar a conquistar. Pero Josafat dijo, ¿no hay por aquí un profeta del Señor? Versículo 11, dice, Sedequías, uno de los falsos profetas, hizo unos cuernos de hierro y declaró, el Señor promete que con estos cuernos cornearás a los sirios hasta destruirlos. Cuando luego preguntaron a Micaías, el profeta del Señor, su opinión, en el versículo 17, fíjense cómo habló Micaías, el profeta del Señor.
dijo, vi a Israel esparcido por las montañas. Vi a Israel, la vista, ¿ve? Lo vio. Y luego en el 19 dice, vi al Señor sentado en su trono. Por eso yo les decía que los profetas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre te van a decir, vi y escuché, oí al Señor decir, pero muchos dicen, vi. Ellos escuchaban, pero también veían. Y nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales. Entonces, mire lo que pasa aquí en Hebreos 3:13. Se nos hace una exhortación y dice así la palabra de Dios: exhórtense todos los días mientras les queda tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. Entonces el pecado me ciega, el pecado me cierra los ojos, el pecado me pone un velo. Por eso yo debo continuamente arrepentirme, por eso yo debo continuamente cerrar toda puerta al enemigo, pues el pecado no me deja ver las cosas espirituales. Pero luego en Hebreos 3:12 nos dice: cuídense, hermanos, y no sean como incrédulos. Cuídense y no sean incrédulos, ni tengan un corazón perverso que los esté apartando del Dios vivo. Entonces la incredulidad me aparta de Dios, y la incredulidad obviamente también es un pecado, ¿ok? Es un pecado que me ciega y yo no puedo ver, y al no ver yo estoy también impidiendo que se me activen mis dones espirituales, pues no creo. Digo, ay, ¿será verdad? Ay, ese cuento de camino, ¿no? Que va a estar viniendo una bruja, que no. Y el mundo espiritual trabajando y diciendo, sigan creyendo que no existimos. Pues eso es lo que el enemigo quiere. Que tú creas que él no existe, que tú creas que las brujas no existen, que tú creas que los satanistas no te hacen nada, que tú creas que no trabajan para dañar la iglesia, para que tú sigas así tal cual. ¿Ok? Entonces eso es lo que el enemigo quiere. Por eso trabaja con la incredulidad. Entonces, hay muchos tipos de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace que mis ojos espirituales no se abran? El pecado. Y uno de los peores pecados es el que la incredulidad. Fíjense que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos trataban de sacar un demonio y no pudieron, Jesús se volvió a ellos y les dijo: este tipo de demonio no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuál tipo de demonio? No era el que ellos estaban reprendiendo, porque ya Jesús les había dado autoridad, porque les dijo vayan. Entonces Jesús les había dado la autoridad para que ellos también sacaran los demonios fuera. Y el demonio no salía, y era porque ellos tenían incredulidad. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a entender, pedirle: Espíritu Santo, ¿qué es lo que está impidiendo que yo vea? Espíritu Santo, ¿cuál es el pecado que está haciendo que yo no pueda tener mis ojos espirituales abiertos? Espíritu Santo, convénceme, porque Él es el que nos convence. Convénceme si hay incredulidad en mí. ¿Y cómo va a salir la incredulidad? Pues aquí dice que con ayuno y con oración. Para terminar, entonces, 2 Corintios 11:3 dice así: pero temo que de alguna manera, engañados, se aparten de la pura y sincera devoción a Cristo, como se apartó Eva cuando la serpiente la engañó. En la Biblia textual dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Nos habla de los sentidos. ¿Sean extraviados de qué? De la pureza y castidad debida a Cristo. Entonces, ¿de qué sentidos está hablando? De los sentidos espirituales. Él teme, ¿verdad? Que así, el apóstol teme que así como Eva fue engañada por la serpiente y sus sentidos se extraviaron, se perdieron, porque perdió su sentido de la vista espiritual. Les quedó el oído, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero a veces nosotros perdemos todo, ni escuchamos a Dios, ni vemos a Dios, nada. Entonces Dios quiere que nosotros podamos otra vez, ¿verdad?, volver a esa senda antigua, a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a esa comunión con Dios, ¿no? Cuando los sentidos espirituales se activan, entonces se empiezan a activar los dones del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, quiero decirles, hermanos, que para activar mis sentidos, yo debo despertar mi espíritu. Y para despertar mi espíritu dormido o aletargado, yo debo sacar mi alma de la cárcel, mi alma del cautiverio, de esas regiones de tinieblas donde puede estar,
y renunciar a todo pecado que me esté separando de Dios. En el momento en que yo saco a mi alma de esa esclavitud, esas áreas de mi alma, mi espíritu aletargado despierta, entonces yo voy a poder asumir mis disciplinas espirituales, pues mi espíritu está despierto y como dice la palabra, el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces yo necesito doblegar la carne para que el espíritu sea el que predomine, el que gobierne y se pueda conectar con Dios. Y en ese momento nosotros vamos a ver y entonces en la medida que lo vamos buscando, Él se va revelando a nosotros y nos va mostrando las cosas que quiere que nosotros veamos en nuestra vida, en nuestra familia, ¿ok? Y de esa forma Dios trae liberación, trae restauración. Entonces, bueno, Dios les bendiga y vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración ahora. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros podamos abrir nuestros sentidos espirituales, que puedan comenzar a activarse. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana, reconociendo que tú eres Dios, Padre. Reconociendo que nosotros hemos fallado muchas veces, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Padre, en este momento nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Venimos renunciando, Señor, a cada uno de estas puertas, Señor, que nosotros abrimos, pero hoy venimos cerrando toda puerta al enemigo, venimos cortando todo derecho legal, rompemos las actas y los títulos que Satanás tiene en contra de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos cerrándole la puerta al enemigo y venimos renunciando a la duda, a la incredulidad, al temor, al rechazo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, y en esta hora, Dios mío, pedimos que nuestro espíritu pueda despertar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy activamos ángeles, Señor, ángeles para que vayan a esas áreas donde está nuestra alma, Dios mío, dormida, donde está nuestra alma en cautiverio, en tinieblas, que no puede mirar, y que esa parte de nuestra alma que está allí cautiva salga a la luz en el nombre de Jesús. Hoy le ordenamos a nuestra alma que salga a la luz en el nombre de Jesús, que salga de la región de tinieblas, que salga de toda región de cautiverio donde el enemigo la tiene, que salga del rechazo, que salga del valle de lágrimas, que salga del valle de sombra y de la muerte ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy activamos ángeles para que nos ayuden a sacar nuestra alma en el nombre de Jesús de toda región donde el enemigo tiene cautiva nuestra alma, que nos está impidiendo que nosotros podamos ser libres completamente en el nombre de Jesús. Asimismo, cortamos toda ligadura almática con personas, cortamos toda ligadura almática con hechiceros, con satanistas, con santeros, con brujos, cortamos toda ligadura almática que hayamos hecho con personas que hicieron oraciones contrarias a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, hoy cortamos en el nombre de Jesús con todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con todo lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, Padre, pedimos perdón si hemos hecho cosas incorrectas, si nos hemos metido, Señor, en terrenos que no deberíamos meternos, en el nombre de Jesús. Y hoy pedimos que nuestros ojos espirituales puedan abrirse. Hoy cerramos toda puerta al pecado en el nombre de Jesús. Hoy estamos declarando, Padre, que tu Espíritu Santo se empieza a conectar con nuestro espíritu, Padre. Hoy tomamos la decisión de cambiar, hoy tomamos la decisión de disciplinar nuestro cuerpo, de doblegarlo, Dios mío. Hoy tomamos la decisión de ayunar. Si usted no ha ayunado, puede ayunar de cualquier forma. Lo importante es que usted se abstenga de algo que a usted le guste y usted pueda doblegar de esa forma su carne, doblegar el alma, que es la que quiere gobernar, pero no debe, sino el espíritu, y pedirle al Espíritu Santo que trabaje en su vida, que quite todo espíritu aletargado, que quite todo espíritu dormido. En el nombre de Jesús, despierta, despierta espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como profetizó, Dios mío, Ezequiel sobre aquellos huesos secos, Dios mío, hoy profetizo sobre toda persona que en este momento siente que sus huesos están secos. Hoy profetizo sobre toda persona que siente que está letargada, que está dormida y que no puede levantarse. Y hoy te declaro en el nombre de Jesús que tu alma sale de ese valle de sombra y de muerte, que sales de la tierra del olvido en el nombre poderoso de Jesús, y que te levantas ahora en el poder del Espíritu Santo, que hay ángeles ahora mismo, guardianes y guerreros alrededor tuyo. Y ahora mismo, Padre,
Pido que sea tu Espíritu Santo quitando las vendas, Señor, que habían en los ojos, quitando los velos, velos que trajeron a causa del pecado, velos que vinieron por ver películas de terror, velos que vinieron por la pornografía, velos que vinieron por leer horóscopos, velos que vinieron por ir y consultar brujos, hechiceros, por leerse las cartas. Todos esos velos que te fueron puestos, ahora en el nombre de Jesús caigan, en el nombre de Jesús caigan. Y todo espíritu de ocultismo, todo espíritu que entró a tu vida, fuera a la boca y al abismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo todo espíritu que está operando en tu vida, ahora en el nombre de Jesús, yo te declaro libre por el poder de la sangre de Cristo, y tú vas a respirar y vas a botar por la boca en el nombre de Jesús, pues es una orden que se le da a los espíritus, y todo espíritu contrario que está allí operando, todo espíritu de temor, de intimidación, sal fuera, a la boca y al abismo, toda brujería dirigida ahora en el nombre de Jesús, fuera, a la boca y al abismo, en el nombre de Jesús. Todo velo cae, todo velo se rasga, se rompe, en el nombre poderoso de Jesús. Se abren las cárceles en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora yo declaro que el Espíritu Santo empieza a revelarte en sueños, en visiones, el mundo espiritual. Y hoy tú tomarás una decisión a quién servirás seriamente. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias por este tiempo, gracias por la libertad y gracias por la oportunidad de ver y de escuchar a ti, Padre. En el nombre de Jesús, trae discernimiento para escuchar tu voz y para cerrar nuestros oídos a la voz del enemigo y a la voz de personas que no vienen de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde, y será hasta la próxima, el mes que viene, cuando estaremos hablando sobre la fe.